Vamos, está con nosotros Sabrina Bacal. Ella hoy está lanzando el segmento Sin Censura, hoy miércoles, que lo hacía los viernes en el diario La Prensa. Hoy, Sabrina, estamos presentándolo a partir de hoy los miércoles, ¿es así? Es correcto. Así A partir que, del mes de octubre, todos los miércoles. y nosotros siempre tratamos de aliarnos en este tema. Nos hemos convertido en aliados con Sabrina y el diario de la Prensa con este tema de el artículo que Sabrina escribe semana tras semana. Hoy, ¿de qué nos habla Sabrina? Primero preséntalo y luego vamos con el video. Bueno, se trata del empresario panameño Ramón Carretero Napolitano. El 24 de septiembre pasado supimos por medios independientes, plataformas independientes de periodismo venezolanas y también por medios en Panamá, que fue uno de los sobrevivientes de un accidente aéreo en el principal aeropuerto de Venezuela, en el aeropuerto de Maiquetía. Obviamente en el gobierno de Maduro hay completo hermetismo. Se sabe que él sobrevivió y también varios medios internacionales han reportado que la avioneta que explotó antes de siquiera arrancar rumbo a Cuba era de su propiedad. Entonces, yo trato de recordar en esta columna quién es Ramón Carretero Napolitano, porque ha estado en los titulares internacionales, de recordar su cercanía con el régimen de Nicolás Maduro, sus viajes a Venezuela y a Cuba, y también un detalle curioso, y es que otra avioneta frecuentemente utilizada por Ramón Carretero Napolitano, que muchos medios adjudican su propiedad a Ramón Carretero Napolitano, fue una avioneta que llevó al actual presidente José Raúl Mulino, siendo candidato, a un misterioso viaje a Costa Rica con el primo de Ramón Carretero Napolitano, Félix Falabella Napolitano. Y lo que trato de hacer en mi columna es un recuento de esas relaciones de poder que ha tenido Ramón Carretero Napolitano con los distintos gobiernos en Panamá. Bien, vamos a ver el video. De las bicicletas rally a los aviones privados, Ramón Carretero Napolitano ha recorrido una carretera muy rentable. El empresario panameño volvió esta semana a los titulares internacionales, no por sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, sino por sobrevivir a un accidente aéreo en el principal aeropuerto de Venezuela. Según reportes, era su avión el que estalló en llamas antes de despegar rumbo a Cuba, el otro vértice del triángulo donde ha amasado su fortuna: Cuba, Panamá y Venezuela. Sus negocios con la dictadura venezolana están bien documentados. Contratos por 769 millones de dólares fueron compensados por transferencias millonarias a la familia Maduro Flores, de acuerdo a una extensa investigación periodística en la que participó la prensa. En agosto, Transparencia Internacional advirtió que el sector inmobiliario panameño está siendo utilizado para lavar dinero del régimen de Maduro. El caso Carretero es emblemático en esta denuncia, pero aquí ninguna autoridad lo menciona. En Venezuela se entiende el hermetismo, pero ¿qué es lo que lo protege en Panamá? Pues su nombre y el de sus hermanos figuran en un largo dossier local. Con Ricardo Martinelli aparecen en Financial Pacific, New Business, en una investigación por peculado del PAN y por supuesto en Odebrecht. Una de las empresas de Ramón Carretero recibió pagos de Odebrecht para Martinelli. Parte terminó en manos de Aurora Muradas, una de las periquitas. También hubo nexos con José Raúl Mulino cuando fue ministro de Seguridad. La compra de armamento y equipo a sociedades de Roberto Carretero, hermano de Ramón, y de su primo Félix Falabella fue blanco de investigaciones. Su participación en Odebrecht se extendió al gobierno de Juan Carlos Varela, con el caso de las donaciones y el lobista panameñista Jaime Lazo.
Los Varela Leaks revelan conversaciones entre el expresidente Carretero. El primero agradece los aportes a la campaña y el segundo pide una reunión con Kenia Porcel para negociar un acuerdo de pena. Pero la familia Carretero Napolitano no discrimina entre gobiernos, también donó a las campañas de Cortizo y Mulino, a este último a través de Commercial Rally S.A. Su vínculo más estrecho con el actual mandatario parece ser a través de viejos contratistas, Roberto Carretero y Félix Falabella Napolitano. La amistad del presidente con Falabella quedó expuesta en un misterioso viaje que hizo el entonces candidato Mulino junto a Falabella y otros 2 acompañantes a Costa Rica pocos días antes de las elecciones de 2024. Ya en el poder, Mulino nombró a Luisa Napolitano, prima de los Carretero, como gerente de la zona libre de Colón. Pues bien, todo indica que la cercanía al poder es el mejor escudo de Ramón Carretero. Ni el Ministerio Público ni la Cancillería se han pronunciado sobre un empresario panameño que presuntamente utilizó nuestro sistema para lavar dinero de uno de los regímenes más corruptos y represivos de la región. Aunque sea por coherencia con la postura frente a Maduro y la reciente salida de las listas grises, este caso amerita algún tipo de reacción. No se sabe cómo se salvó Ramón Carretero del incendio de su avioneta, pero si de algo no hay duda es que en Panamá él siempre aterriza bien. Bueno, vamos por parte. Hay denuncias en Panamá en relación con este tema, Sabrina, que tú conozcas actualmente, o alguna investigación por parte de las autoridades del Ministerio Público. No conozco ninguna investigación, a pesar de que tú tuviste en ese momento a Mercedes de Freitas, y creo que en unos minutos nos va a acompañar, aparte de que, a pesar de que Transparencia Internacional y ella, que es la representante de Transparencia Internacional Venezuela, una mujer muy, muy valiente, vinieron a hacer la denuncia de que el sistema inmobiliario panameño podría estar utilizado para lavar activos del gobierno de Nicolás Maduro. Y cuando tú revisas a qué se refieren, evidentemente, en primer lugar está el caso de Ramón Carretero Napolitano, que se ha convertido en el contratista favorito de la dictadura de Maduro. 769 millones de dólares en contratos con el Estado venezolano. Obviamente en Venezuela no hay licitaciones, no hay transparencia, lo que hay es básicamente un arreglo con él. Muchos periodistas en el exilio venezolanos lo comparan con Alex Saab, le dan el cargo o el estatus ya de testaferro de Maduro por la cercanía que él tiene. Porque ¿qué pasa con estos contratos? Lo que revela la investigación que yo cito, en la que participó el diario La Prensa, es que después de recibir esos pagos del gobierno venezolano, pues cuentas de Ramón Carretero devolvían esa plata o daban pagos millonarios, transferencias millonarias a personas de la familia de la primera dama en Venezuela. Entonces se conoce esa cercanía, se conoce la cercanía con el régimen. Está la denuncia de Transparencia Internacional de que nuestro sistema esté siendo utilizado para lavar activos del régimen de Nicolás Maduro. Hace unos años cerró en Panamá, en medio de un escándalo, el banco Old Bank, que era cuyo dueño era conocido como el banquero de Chávez. O sea, hay demasiadas evidencias y vínculos como para que no conozcamos alguna investigación del Ministerio Público. Por otro lado, es un ciudadano panameño, es un empresario panameño, además reconocido en Panamá por la marca de bicicletas Rally. Entonces, ¿dónde está también la Cancillería? Preguntas que tú te has hecho estos días, Álvaro, en tu espacio, pero que es importante que la población panameña comprenda que esta persona es blanco de muchas publicaciones, sobre todo de medios ligados a la oposición venezolana y de medios regionales, porque hoy en día, pues sabemos que el gobierno, la dictadura de Nicolás Maduro está siendo objeto de casi que un asedio, acecho
de Donald Trump. Entonces, y hay algunos que han mirado, digamos, con sospecha esta explosión de la avioneta. O sea, no, son cosas bastante delicadas y nosotros no sabemos absolutamente nada de la posición de Panamá. Sí, ingeniero. Buenos días, Sabina. Buenos días. Un placer tenerla aquí con nosotros en la mañana de hoy. Oiga, hoy, fíjese qué casualidad, ¿no? Hoy se cumplen 46 años de la entrada en vigencia de los tratados Torrijos-Carter. Hoy, 1 de octubre del año 1979, entraron en vigencia los tratados. Ahora solamente está el Tratado de Neutralidad. ¿Por qué le hago de referencia a esto? Porque le quiero hacer una pregunta. Este caso de este avión que estalló en Maiquetía, que está quedado en silencio allá como acá, ¿qué efecto podría tener en la actual situación de nuestras relaciones con los Estados Unidos? Sobre todo porque la Cámara de Representantes intenta abrir una discusión sobre la posibilidad o no de que el Tratado de Neutralidad, según ellos, se pueda abrir. Para mí no es posible, pero independientemente de eso, ¿cuál sería el efecto de este caso y su vinculación con el régimen de Maduro en términos de la definición de la política de los Estados Unidos hacia la República de Panamá? Bueno, lo primero que yo diría es poner en contexto cuándo ocurre esto. Ya hablamos del tema de Trump y de Nicolás Maduro, que está casi que en un punto de no retorno. Yo no creo que haya una invasión o algo parecido, pero sí hay una decisión de tratar esto como si fuese un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Vamos a ver eso cómo impacta o no la dictadura de Nicolás Maduro. Creo que ya todos podemos acordar o estar de acuerdo que lo podemos catalogar de dictador después de todo lo que ha ocurrido tras las elecciones fraudulentas. En Panamá, yo creo que en el gobierno ha habido, en la posición del gobierno, especialmente del presidente Mulino, y yo lo he reconocido, un giro positivo en los últimos discursos a reconocer, uno, la importancia del multilateralismo, la importancia de defender la neutralidad del canal como única herramienta para proteger al canal. Eso por un lado, que es importante. Yo creo que ha habido un giro y es importante reconocerlo, pero por otro lado, también el diario La Prensa lo ha registrado, hay una presión muy constante de parte de los Estados Unidos, también con el embajador Cabrera, digamos, encabezando en Panamá esa presión, para que los peajes de los barcos norteamericanos militares sean gratuitos. Entonces, y eso sería absolutamente violatorio del Tratado de Neutralidad. Entonces yo creo que Panamá está en una posición muy difícil. Creo que el gobierno ha empezado a asumir una posición mucho más firme, mucho más clara. Incluso el presidente Mulino dijo en una de estas conferencias de los jueves, y pasó un poco desapercibido, dijo: yo no voy a tomar ninguna posición que vaya en contra de la Constitución o del Tratado de Neutralidad, y creo que eso hay que reconocerlo, porque en ocasiones anteriores, cuando se le preguntaba por el tema de los peajes, él le tiraba, digamos, esa papa caliente a la ACP, pero bien usted lo sabe, ingeniero, que para que se viole el Tratado de Neutralidad o para que haya una adenda al Tratado de Neutralidad, eso no lo define los peajes o la ACP, eso tiene que pasar por el gobierno central. Entonces yo creo que aquí lo más importante es recordar en todos los foros el tema de proteger el Tratado de Neutralidad y el tema del que el canal es soberanía de los panameños. Y creo que últimamente el gobierno nacional ha sido consistente con esos discursos, también lo hizo en su discurso en Naciones Unidas, José Raúl Mulino, y esperemos que eso sea suficiente para aguantar la presión, porque el gobierno de Trump no quiere un mecanismo de compensación. Lo que yo entiendo y lo que dicen fuentes es que lo que quiere es que sea gratuito, y eso sería violatorio del tratado. Y sobre la posición de Panamá, porque estamos hablando de Panamá, de Venezuela,
de todavía no declarar al Cártel de los Soles como agrupación terrorista cuando nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, está en este momento allí a orillas prácticamente de Venezuela, pendiente de cualquier movimiento que se dé de embarcaciones que pudieran transportar droga, a tal grado que ya han disparado contra 3 o 4 embarcaciones. 4, pero Panamá todavía está indecisa de no saber qué hacer. ¿Qué pudiera estar pasando aquí? Yo no creo que es conveniente que Panamá entre a declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista. O sea, yo creo que ese no es la prioridad de la política exterior panameña. La prioridad de la política exterior panameña, en mi opinión, es defender el Tratado de Neutralidad y la neutralidad del canal. Y en ese sentido, estar muy, muy vigilante de que las presiones de los Estados Unidos y las presiones que han hecho, digamos, que han tenido avance en algunos miembros del gabinete de José Raúl Mulino, encuentren una posición firme diciéndole al gobierno de los Estados Unidos, eso simplemente no es posible. Sabrina, que coincido contigo que la posición del gobierno e incluso la que asumió el presidente en Brasil y lograr que Brasil adhiera al Tratado de Neutralidad, la que asumió en Tokio cuando logramos que Japón iniciara los mecanismos para adherirse al Tratado de Neutralidad, es una política que claramente es diferente y toma distancia de lo que está haciendo la administración Trump, que ayer se reunió con un poco de generales y yo escuché la intervención del presidente, la que sacaron, con una serie de hechos lejos de la realidad, o sea, falsos, para decirlo con pocas palabras. Y me preocupa es que no teniendo claro esto y nos caigamos en un juego en la que la información que dispone de los Estados Unidos de Venezuela es abundante y la que dispone el mundo en general es abundante. Hay una relación Panamá-Venezuela, igual que una relación Panamá-Petro, no es conveniente a los intereses nuestros como nación en términos de las cosas que tenemos por delante. Ese es un punto que tú desde la perspectiva de afuera, que la estás mirando con mucha más información inmediata que nosotros, que tenemos acceso a limitado a algunas de esas fuentes de información, sería bueno que nos lo analizaras para el pueblo panameño. ¿Qué significa esta relación? Porque creo que coincido contigo que la posición del presidente es más clara, es mucho más categórica, pero aquí hay gente que aboga por creer que haciendo concesiones de este tipo a Trump va a hacer otra cosa. No, lo que se está discutiendo en la Cámara de Representantes es el control del canal de Panamá. No estamos hablando de peaje nada más. El punto 3 de esta carta que manda este es un representante de la Cámara. Estoy de acuerdo que para hacer una modificación al Tratado de Neutralidad o para eliminarlo, eso es otro mecanismo y no pasa por la Cámara. Pero el peligro de esto es que esto está en debate en los Estados Unidos, coincidiendo eso con este oscuro tema que se está manejando. Yo coincido con usted, ingeniero. Yo pienso que la política exterior panameña debe responder exclusivamente a los intereses de Panamá. Panamá no tiene por qué inmiscuirse en, digamos, la animadversión que hay ahora entre Colombia y los Estados Unidos, considero yo, buscada por Petro. No es solamente porque salió con megáfono en las calles de Nueva York a pedir a los soldados que desobedezcan a Trump. El periodista colombiano Daniel Coronel revela que Petro casi que ha buscado activamente que le quiten la visa para victimizarse en ocasiones anteriores y que desertifiquen a Colombia. Y Panamá no tiene por qué meterse allí, Panamá no tiene. Y igualmente yo considero que Panamá no gana nada y la postura panameña no gana nada declarando al Cártel de los
de los soles como organización terrorista, porque evidentemente eso es visto como algo que está pidiendo los Estados Unidos como parte de su política exterior. Pero eso en qué beneficia o fortalece la posición de Panamá, creo yo en nada. Para mí lo importante es establecer prioridades, y la prioridad de Panamá es la protección del Tratado de Neutralidad y, por ejemplo, el haber logrado que Brasil se adhiriera al protocolo del Tratado de Neutralidad es un gran logro. Es un gran logro que obviamente quedó opacado con muchos otros temas, quizá más visibles, más taquilleros, del viaje a Brasil, como la presencia del Contralor, que nadie todavía ha explicado, pero es un gran logro. Y yo creo que eso hay que reconocerlo. Yo fui muy crítica durante los primeros meses de la postura de Panamá, y ha habido un giro. Y hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo. Y también hay que reconocer que dentro del gabinete hay quienes están más tentados o más presionados por los Estados Unidos a acceder a aquello de que los barcos pasen de manera gratuita, y por eso hay que apoyar la postura de que eso no se puede, esa concesión no se puede dar punto final, o sea, no hay ningún pero, simplemente no se puede dar porque eso va en contra del Tratado de Neutralidad. Otra pregunta que te haría, ¿qué futuro, Sabrina, viendo todo el escenario internacional por el que incluso pasamos nosotros en el año 1989 con la invasión? 20 de diciembre. ¿Le ves tú específicamente a Nicolás Maduro en esta coyuntura que está viviendo? Es una pregunta del millón. Yo realmente no termino de entender cuál es la estrategia del gobierno de Donald Trump frente a Venezuela. O sea, hay algo que es real, y es que el gobierno de Estados Unidos, este gobierno, siempre necesita una, por así decirlo, una guerra mediática para su base política. Y una guerra mediática o una distracción mediática que tenga cohesionada su base política. Entonces, Venezuela es algo, digamos, para la base MAGA bastante atractivo. Porque bueno, no hay un riesgo militar, no hay un gran riesgo, simplemente están mandándole señales al gobierno, a la dictadura de Nicolás Maduro, al régimen de Maduro, de que o por las buenas o por las malas. Yo no veo una salida por las malas, yo no veo un escenario como el que ocurrió en 1989, pero yo sí veo la utilización de este tema como mecanismo de presión al gobierno de Nicolás Maduro para llegar a algún tipo de acuerdo. O sea, el gobierno de Donald Trump y él como presidente le encantan los acuerdos, le encanta decir que logró los acuerdos, y también como un mecanismo de mantener, digamos, unida su base, porque él internamente tiene muchos frentes abiertos. Antes el ingeniero lo dijo, hay un cierre del gobierno porque no hubo una aprobación del presupuesto, hay demasiados frentes abiertos. Hace 2 días creo que ganó bastantes puntos a ojos del mundo, poniendo junto una propuesta de paz para Israel y Gaza, y logró el apoyo de casi todos los países árabes. Logró que Bibi Netanyahu llamara y pidiera disculpas a Qatar. Eso es un logro. No sabemos eso si va a ser realidad o no va a ser realidad, pero Trump es una persona que está buscando victorias, y desde mi punto de vista esta es como un espectáculo llamativo para su base y fácil para mostrar, digamos, esa fortaleza que él quiere mostrar, llámese la guerra contra las drogas, etcétera. Si uno entra a mirar si realmente hace sentido, si la mayor parte de la droga que entra a Estados Unidos viene de Venezuela, se da cuenta que no.
pero vivimos en una época donde las percepciones y las narrativas son más importantes que los hechos. Y Donald Trump sabe eso mejor que nadie, juega ese juego mejor que nadie. Él tenía, por ejemplo, hace unas semanas prendido el escándalo Epstein, un escándalo que él mismo creó cuando era oposición, que dijo que habían unos archivos ocultos, y cuando algunos medios, incluso conservadores, empezaron a revelar que los archivos de este hombre que tenía esta industria de pedofilia, pero enorme, horrible, muchas mujeres víctimas cuando eran niñas, y el mismo Trump era parte de eso, entonces hay que cambiar de tema. Entonces, esa sería mi respuesta ahora, porque realmente no lo tengo claro qué es lo que se busca, más allá de una distracción que pueda lograr rédito político en su base en Estados Unidos. Sabrina, me salgo del tema porque quiero escuchar también tu opinión sobre la insistencia del gobierno de remodelar o de reconstruir esa villa diplomática, luego de ver el recorrido que hizo el diputado Bexeray con la diputada Grace Hernández, las publicaciones de los costos de cada una de las remodelaciones que se van a hacer dentro de esta infraestructura y el valor total de $7.1 millones en esta coyuntura que vive el país. Me gustaría tu opinión al respecto. No hace ningún sentido y le quita toda credibilidad a aquello de la austeridad. Y una de las peores exposiciones que yo he visto fue la del ministro de la Presidencia tratando de justificar lo injustificable y hablando de que eso lo iban a pagar con el ahorro en botella, cuando lo que yo he revisado en términos de planilla estatal, la famosa reducción de la planilla estatal tampoco es cierta. No es cierta. Entonces, realmente no hace ningún sentido. Yo no entiendo por qué insisten en eso. Mientras, y entonces dicen que una cosa no tiene que ver con la otra, que un presupuesto uno no puede decir quita aquí para poner acá, pero ellos ¿qué están comunicando? ¿Qué le está comunicando José Raúl Mulino y su gobierno a la ciudadanía panameña? Le está comunicando, me importa más mantener un privilegio que no necesitamos, que se usaba para hacer fiestas según los propios vecinos, según muchos comentaristas que lo han dicho, que para eso se ha usado, que educación, porque hemos hablado bastante del tema del ICE, de las universidades públicas, que salud básica para los panameños, ya sabemos de las denuncias de muchos especialistas médicos. No hace ningún sentido, va en contra de su propia credibilidad, porque si el gobierno de José Raúl Mulino ha venido con un discurso de que son austeros, de que están tratando de traer, digamos, de limpiar las finanzas públicas, están mostrando absolutamente todo lo contrario. Yo no sé qué va a pasar con ese presupuesto, recordemos que el año pasado se devolvió 3 veces, pero la percepción, lo que esto comunica al público panameño es, me importan más los privilegios, es lo que se comunica, me importa más el privilegio que la salud y la educación, es lo que comunica. Sabrina, muchas gracias por estar con nosotros hoy. El viernes nos encontramos nuevamente. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, que tengas excelente día, bendiciones. Gracias. Bien, y quiero aprovechar, hoy es 1 de